Antes de empezar, una recomendación rápida para quienes aman las grandes ideas y quieren más análisis como el que haremos hoy. Suscríbanse al canal El Libro Podcast, donde encontrarán resúmenes de libros realmente extraordinarios. Muy bien, vamos a sumergirnos en el material que tenemos para hoy. Se trata del libro La trampa de Satanás de John Beaver y aborda un tema que, de una forma u otra, nos ha tocado a todos: la ofensa. La propuesta del libro es potente. No se trata de un simple sentimiento de estar herido, sino de una trampa, una estrategia deliberada. Y fíjate, para que entendamos la seriedad con la que el autor aborda esto, arranca con una escena muy reveladora. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que deben estar dispuestos a perdonar a alguien hasta 7 veces en un mismo día, ellos no responden con un simple «entendido, maestro». Su reacción inmediata es una súplica casi desesperada: «Señor, aumentanos la fe». Eso es lo que me impactó. No pidieron más fe para hacer milagros espectaculares como mover montañas o sanar enfermos. No, para nada. Pidieron fe para algo que parece tan interno, tan personal: perdonar. Exacto. Eso ya nos da una escala de la verdadera dificultad del asunto. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa: analizar a fondo esta trampa, entender sus mecanismos a través de las historias que presenta el libro y, lo más importante, ver si podemos encontrar la clave para no caer en ella o, si ya estamos dentro, cómo salir. Comencemos por definir el problema. El autor parte de una frase de Jesús que es lapidaria: imposible es que no vengan tropiezos. O sea, no es una posibilidad, es una certeza. Es una certeza. Las ofensas van a ocurrir. La cuestión no es si nos van a herir, sino qué vamos a hacer cuando ocurra. Y aquí es donde se pone fascinante, porque se analiza la raíz de la palabra. El término griego para tropiezo es escandalizo, de donde viene nuestra palabra escándalo. Claro. Pero su significado original no era un simple tropiezo. Se refería específicamente al mecanismo de una trampa, a la pequeña palanca donde se colocaba la carnada para hacerla saltar. Un momento, déjame entender la implicación de esto. O sea que cuando Jesús habla de tropiezos, no se refiere a un obstáculo accidental en el camino, ¿No? sino a una carnada puesta con una intención específica. Exactamente. La ofensa no es un accidente, es un diseño. Eso cambia por completo la perspectiva. Totalmente. La ofensa es la carnada preferida del diablo para capturar a las personas, según la tesis del libro. Y una vez que alguien muerde esa carnada, queda atrapado y empieza a producir lo que el autor llama los frutos de la ofensa. Dolor, ira, resentimiento. Amargura, un deseo de venganza. Y estos frutos, a su vez, envenenan todo lo demás, llevando a divisiones, traiciones y relaciones rotas. Y el libro identifica un cómplice silencioso en todo esto: el orgullo. ¿Cómo funciona? El orgullo es el que nos impide ver que estamos en una trampa. Nos susurra al oído que tenemos todo el derecho a sentirnos así. Claro, te justifica. Te convence de que eres la víctima, y si eres la víctima, tu ira y tu falta de perdón no solo son aceptables, sino que están plenamente justificadas. Es un mecanismo de ceguera muy eficaz. De hecho, el libro clasifica a las personas ofendidas en 2 grandes grupos: los que han sido tratados injustamente de verdad Ajá. y los que creen que han sido tratados injustamente. Pero en ambos casos, el orgullo puede ser el carcelero que los mantiene atrapados. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El autor utiliza una analogía que me pareció muy poderosa. Compara las pruebas y las ofensas con el fuego que se usa para refinar el oro. Sí. Dice que en los buenos tiempos, cuando todo va bien, es muy fácil parecer una buena persona, amable, perdonadora. Es como el oro sin procesar, se ve bien por fuera. Pero cuando llega el calor, la presión de una ofensa o una injusticia, es cuando las impurezas que estaban ocultas en nuestro carácter salen a la superficie. La ira, la amargura. La falta de perdón. No es que la prueba las haya creado, sino que reveló lo que ya estaba allí, en estado latente. O sea, la prueba no nos corrompe, nos expone. Exacto. Entendido. Es una idea retadora. Entonces, para ver cómo funciona esto en la práctica, el libro nos presenta un caso de estudio extremo sobre la injusticia: la historia de José. Sí. Si alguien en la historia tenía un derecho certificado para vivir ofendido, era él. Pensemos en la secuencia. Sus propios hermanos, su sangre, lo odian por los sueños que tiene.
Y lo arrojan a un pozo para dejarlo morir. Exacto, y luego cambian de opinión y lo venden como esclavo a unos extraños. La traición es absoluta. Y el libro destaca una frase que dijeron sus hermanos que es escalofriante. Uf, sí. Veamos ahora qué será de sus sueños. No solo querían deshacerse de él, querían asesinar su destino, su propósito. La ofensa tenía un objetivo claro: destruir su futuro. Sin embargo, la tesis central del libro aquí es que la manera en que José manejó esa ofensa monumental fue lo que, en última instancia, protegió su destino. Podría haberse hundido en la amargura, en la casa de Potifar, y más tarde en la cárcel por una acusación falsa. Claro, podría haberse pasado años repitiendo: si mis hermanos no me hubieran hecho esto. Pero eligió no morder la carnada. Y al no hacerlo, permitió que el plan de Dios siguiera su curso. Eso conecta con una idea muy fuerte que se menciona. A ver, Ningún demonio ni ningún ser humano puede desviarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. La única persona que tiene el poder de hacerlo somos nosotros mismos. a través de nuestra reacción a la ofensa. Exactamente. Es un cambio de responsabilidad radical. El libro lo aterriza con ejemplos modernos. Si mi jefe no me hubiera despedido, ahora tendría éxito. Si mis padres me hubieran apoyado, mi vida sería diferente. Si esa persona no me hubiera traicionado, yo podría confiar en la gente. Es el mismo mecanismo de José, pero a la inversa. Es entregarle a otros el poder sobre nuestro destino. Algo que José se negó a hacer, incluso desde el fondo de una prisión. Y todo culmina en esa escena final, años después, cuando José ya es el segundo hombre más poderoso de Egipto y se reencuentra con sus hermanos. Su respuesta es una de las declaraciones más asombrosas de toda la Biblia. Es increíble. Les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Analicemos esa frase. Primero, reconoce la maldad, no la niega ni la minimiza. Vosotros pensasteis mal. Valida la ofensa, no pretende que no ocurrió. Pero inmediatamente después, introduce una perspectiva superior. Mas Dios lo encaminó a bien. Ve la mano soberana de Dios obrando por encima e incluso a través de la mala intención humana para cumplir un propósito mayor. Y esa perspectiva es imposible de alcanzar si uno está ciego por el resentimiento. Imposible. De acuerdo. La historia de José trata sobre una traición entre iguales, entre hermanos. Pero se siente que sería aún más difícil si la persona que te hiere es alguien en una posición de autoridad sobre ti. Claro. Un mentor, un líder, un padre. El libro aborda esa dinámica específica. Absolutamente. Y para eso sube el nivel de dificultad con el siguiente caso: la relación entre el rey Saúl y David. Aquí la ofensa viene de arriba hacia abajo. Exacto. David es un siervo leal, ha servido a Saúl, ha ganado batallas para él, y de repente el rey, consumido por los celos y la inseguridad, Decide que David es su enemigo y empieza a perseguirlo para matarlo. y lo más dramático es que, en al menos 2 ocasiones, David tiene la vida de Saúl literalmente en sus manos. Podría haber acabado con todo de un solo golpe, y habría tenido la justificación perfecta, ¿no? Todas las justificaciones. Era en defensa propia. Estaba eliminando a un tirano y además estaría acelerando la promesa que Dios ya le había hecho de que él sería el próximo rey. Tenía todos los argumentos. Todos. Sus propios hombres le decían: es Dios quien te lo ha entregado. Pero David se niega. Su respuesta es un principio fundamental: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué está haciendo ahí? Está confiando en que Dios es el juez, no él. Se niega a tomar la justicia en sus propias manos, incluso cuando parece lo más lógico y conveniente. Deja la venganza y el tiempo en manos de Dios. Exacto. Y aquí el autor hace una aplicación para nuestros días que es muy directa y francamente incómoda. Muy incómoda. Dice que hoy en día raramente usamos lanzas para destruir a nuestros enemigos, especialmente a líderes que nos han herido. Nuestro arsenal es otro. Poder de la lengua. Cuando nos sentimos heridos por una figura de autoridad y usamos nuestras palabras, chismes, críticas, murmuraciones para destruir su reputación ante otros. Estamos actuando exactamente como Saúl, no como David. Exacto. Estamos tratando de matar su influencia y su posición porque nos sentimos justificados por la herida que nos causaron. Estamos tomando la justicia por nuestra mano, con palabras en lugar de con una espada. Precisamente. Y esto lleva a un concepto que el libro introduce: el vagabundo espiritual.
¿A qué se refiere? Describe a la persona que, al ser ofendida en una iglesia o una organización, en lugar de enfrentar el conflicto y buscar la reconciliación, simplemente se va. Huye. Huye a otra comunidad buscando un lugar perfecto, pero como las ofensas son inevitables, tarde o temprano vuelve a ser herida y repite el ciclo. Huye de nuevo. Y el resultado es que nunca echa raíces profundas en ningún lado. Exacto, nunca madura, porque está constantemente escapando de ese fuego refinador del que hablábamos. Evita el conflicto, pero también evita el crecimiento que solo se produce al atravesarlo. Entonces, si no perdonar nos convierte en jueces, nos hace tomar la justicia en nuestras manos y nos puede llevar a una vida de inestabilidad, ¿cuáles son las consecuencias espirituales directas según el libro? El autor es muy tajante en este punto. No deja lugar a la ambigüedad. Cita a Jesús directamente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No lo presenta como una sugerencia amable, ¿verdad? Para nada. Es un principio espiritual de causa y efecto. Y para ilustrar la gravedad de esto, recurre a la parábola del siervo que no perdonó. La historia es muy gráfica. Un rey le perdona a uno de sus siervos una deuda astronómica, una cantidad que el libro calcula que equivaldría hoy a miles de millones de dólares. Una deuda impagable. El siervo es liberado de una carga imposible. Pero inmediatamente después, ese mismo siervo, que acaba de ser perdonado de una fortuna, sale y se encuentra con un consiervo que le debía una cantidad minúscula. El equivalente a unos pocos dólares. Y por esa deuda insignificante, lo agarra del cuello y lo manda a la cárcel. La desproporción es intencionalmente escandalosa. Tiene el propósito de generar un shock en quien la escucha. Totalmente. Es la comparación entre nuestra deuda con Dios, que es impagable y ha sido perdonada, y la deuda que otras personas tienen con nosotros, que en comparación es diminuta. Y el final de la parábola es terrible. Cuando el rey se entera, se enfurece. Anula el perdón que le había dado y entrega el siervo a los verdugos. Uf, Hasta que pague toda la deuda original. esa palabra verdugos es muy fuerte. ¿Cómo la interpreta el autor? Habla de un tormento literal. Es una pregunta clave. El autor lo interpreta como una puerta que la falta de perdón abre a espíritus atormentadores. ¿A qué se refiere con eso? No necesariamente como una posesión demoníaca al estilo de una película de terror, sino más bien como ceder terreno legal a fuerzas que nos afligen con angustia mental, depresión, ansiedad, amargura e incluso dolencias físicas. O sea, ¿un tormento autoimpuesto? Exacto. Al negarnos a perdonar, no estamos castigando al otro, nos estamos entregando a nosotros mismos a esos verdugos. Nos encerramos en una prisión cuyo carcelero somos nosotros. Vale, el panorama es serio. Hemos definido la trampa, hemos visto ejemplos de quienes la evitaron y hemos analizado las consecuencias de quedarse atrapado. La pregunta inevitable es, ¿cómo salimos de ahí? Sí, si alguien se da cuenta de que está atrapado, ¿cuál es la hoja de ruta? El libro ofrece pasos muy prácticos y los compara no con un acto mágico, sino con un proceso de rehabilitación física o un entrenamiento. No siempre es instantáneo. El primer paso, y quizás el más difícil por culpa del orgullo, es reconocer y admitir la herida. Dejar de fingir que no dolió. Exacto. Dejar de esconder el dolor bajo una capa de justificación y rabia. Simplemente admitir, esto me dolió. Una vez que se admite el dolor, ¿qué sigue? El segundo paso es tomar una decisión consciente de perdonar. Y aquí es crucial entender qué significa perdonar en este contexto. No es un sentimiento, No es esperar a sentir ganas de perdonar. porque ese día puede que nunca llegue. Es una decisión de la voluntad. Significa cancelar la deuda, es decirle a la persona en tu corazón y ante Dios: lo que me hiciste me hirió, pero decido no exigirte más que pagues por ello. Cancelo tu deuda conmigo. Pero ahí es donde mucha gente se atasca. Pueden tomar la decisión en su mente, pero el corazón sigue lleno de resentimiento. Los pensamientos de amargura vuelven una y otra vez. Y por eso el libro introduce un tercer paso, que describe como el arma secreta para romper ese ciclo. Es el paso que lo cambia todo. Empezar a orar por la persona que te ofendió. ¿Orar por ella? Pero no orar para que Dios le dé su merecido, sino orar para bendecirla,
Pedirle a Dios que la prospere, que le dé salud, que la bendiga en su familia y en su trabajo. Eso suena radicalmente contraintuitivo. ¿Por qué es tan efectivo? Porque es imposible mantener pensamientos de amargura y resentimiento hacia quien estás pidiendo genuinamente a Dios que lo bendiga. La acción mata al sentimiento. La acción de bendecir rompe activamente el poder del rencor. Es como un ejercicio. Al principio puede sentirse forzado, hipócrita incluso, pero el autor insiste en que, si se persevera, esa acción cambia el corazón. Es la terapia más poderosa contra el veneno de la ofensa. De hecho, se menciona que la palabra griega para ejercicio en un contexto espiritual es askeo, de donde viene asceta. Implica disciplina, esfuerzo y entrenamiento. Exacto. No es un evento único. Es un proceso de entrenar el músculo del corazón para que se fortalezca y sea menos propenso a lesionarse la próxima vez que ocurra una ofensa. Y como ya establecimos, ocurrirá. Va a ocurrir. Es un camino hacia la madurez espiritual, no una solución rápida. Entonces, recapitulando el análisis de la trampa de Satanás, la ofensa es una carnada inevitable en la vida, pero caer en la trampa del resentimiento es una elección. ¿Correcto? Podemos elegir la amargura, que nos encarcela con verdugos internos, o podemos elegir el perdón, que aunque difícil, nos libera. Las historias de José y David son ejemplos extremos que nos muestran que es posible procesar incluso las traiciones más profundas sin que destruyan nuestro destino. Y para cerrar, el libro nos deja con una idea final que es quizás la más provocadora de todas. Recontextualiza todo lo que hemos hablado. A ver. Afirma que las ofensas más profundas, esas que nos toman por sorpresa y nos destrozan, son precisamente las herramientas más poderosas que Dios usa para forjar nuestro carácter. ¿Puedes desglosar eso un poco más? Cambia la perspectiva de la ofensa de ser un ataque a ser una oportunidad. Vaya. En lugar de ver una herida profunda simplemente como un evento negativo del que hay que sanar y escapar, se puede empezar a ver como el gimnasio donde se entrena la verdadera fortaleza. Es en la superación de la traición más grande donde se desarrolla la mayor madurez. Eso nos deja con una pregunta para reflexionar. Así es. ¿Existe alguna ofensa en nuestra vida que hemos estado tratando como un ancla que nos hunde, cuando en realidad podría ser el catalizador para nuestro mayor crecimiento si la procesamos correctamente?